Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este mundo en que vivimos, desde que el hombre accedió a pecar voluntariamente, así perdió la autoridad sobre toda la creación de Dios, sobre este mundo que Dios le daba. Y inmediatamente Satanás se autoproclamó como gobernador de este mundo. Y como consecuencia, las guerras nunca han faltado. Pero las guerras tienen graves consecuencias. Cuando las guerras es entre los hombres o de hombre a hombre, se puede decir que la decisión está entre los hombres. Pueden hacer tregua, pueden buscar la paz entre ellos mismos y así solucionar el problema. Y así evitar grandes necesidades provocadas por la guerra. En este tiempo en que nos encontramos en guerra también. Y no en una parte del mundo. Y no en un pueblo o en un país, sino que el mundo entero. El mundo entero está siendo afligido por esta pandemia. La pandemia le está haciendo guerra a toda esta humanidad. Y las guerras siempre han traído terribles consecuencias. Y una de esas terribles consecuencias, y la peor, es el hambre. Algo inevitable. Quizá en este país en el que me encuentro yo y en el que se encuentran algunos de ustedes que me escuchan, no estemos aguantando hambre todavía. O quizá por algunas partes sí. Pero hay en partes del mundo que el hambre ya ha empezado a afligir a muchos. Y tristemente la guerra contra esta pandemia no se ha terminado. Y el hambre ya empieza a afligir a muchos. La pregunta en este día es, ¿en quién estás poniendo tu mirada? ¿En los reyes de esta tierra? ¿En los gobiernos de esta tierra? ¿En los representantes de las áreas en donde vivimos cada uno? ¿En el alcalde? ¿En quién estás poniendo tu mirada? Dejemos que Dios nos dé un consejo en este día, que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios nos muestre en quién debemos confiar, en quién debemos poner nuestra mirada, para que nos vaya bien, aún en medio de este caos en la que se encuentra el mundo y que empeorará. No es que yo sea alarmista, pero es necesario hablar lo que es la realidad. Vamos a ver qué nos dice hoy el Señor por medio de su palabra, la Biblia. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 26 y 27 nos dice así. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Entonces vemos que en esta ocasión o en este pasaje de la Biblia, está pasando un rey y una mujer desde el muro le grita, salva, oh rey, señor mío. Pero lo importante no es el clamor de la mujer. Lo importante es lo que respondió el rey. La mujer le dice, salve, oh señor, oh rey, señor mío. Pero el rey le responde, si no te salva Jehová, siendo él el todopoderoso, ¿de dónde te voy a salvar yo, que solo soy un hombre y que padezco de igual manera que tú? Entonces el rey, en otras palabras, le decía, pon tu mirada en Jehová y no lo pongas en mí, porque esta vez ni a mí mismo puedo librarme de esta gran hambre. Así es que pon tu mirada en Jehová. Pero ¿por qué estaba afligida esta mujer? ¿Por qué buscaba ayuda desesperadamente? En estos tiempos de los reyes, la máxima autoridad entre los hombres era el rey, porque según y en especial en el pueblo de Dios, el rey era guiado por Dios
Lo que el rey hacía era lo que Dios le decía. Pero tristemente habían tiempos como este, que el rey prefería hacer su voluntad y no la de Dios. Seguir los deseos y las pasiones que hay en su corazón antes que la palabra del Señor. Y por eso pasaban cosas así. Entonces él ni siquiera tenía el valor para decir al Señor le rogaré y él nos ayudará. Le dice a la mujer, si el Señor no te salva, yo menos podré hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿De qué tenían que ser salvos? El rey le pregunta, ¿del granero o del mosto? ¿Te voy a salvar del hambre? No se puede. En 2 de Reyes 6:25 dice, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estircol de paloma por 5 piezas de plata. Entonces vemos que el causante de todas estas cosas que estaban sucediendo, en especial el hambre, era la guerra. El pueblo de Dios, Israel, estaba en guerra. Los sirios eran sus enemigos en ese tiempo. Y el ejército sirio tenía cercado Samaria, la ciudad del rey. Los tenían encerrados. Al igual que la pandemia nos tiene encerrados en este tiempo. No podían ir ni para un lugar ni para otro. No podían salir de las portadas de la ciudad. No podían meter ni sacar cargamentos. Y así el alimento se escaseó. Y estaban padeciendo hambre. Y del hambre era que la mujer le rogaba al rey que lo salvara. Pero el rey le dijo, si Jehová no te salva, yo menos podré hacerlo. Pero vamos a ver hasta dónde había llegado la gravedad del hambre para que esta mujer clamara desesperadamente y de esta manera. 2 de Reyes 6:28 al 29 dice, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Hasta ahí estaba la gravedad del hambre. Dice que el rey le dijo, pues por curiosidad, ¿qué es lo que te pasa? Entonces la mujer le dijo, Señor mío, el hambre ha llegado a ser tan severa, que el día de ayer esta mujer me dijo, cozamos a tu hijo y vamos a comerlo, mañana coceremos la mía. Y así lo hicimos. Hoy le toca a ella dar a su hijo para cocerlo y comerlo, pero lo ha escondido. Queridos amigos que estamos escuchando en este día, pongamos mucha atención. El hambre puede llegar hasta ese punto. El mundo entero está siendo afligido. No podemos apoyarnos en ningún hombre. Y esto es solo para abrirnos los ojos y darnos cuenta de que el Señor está llamando. Esta pandemia no puede ser otra cosa que un llamado del Señor al arrepentimiento, a humillarnos delante de su presencia. Queridos amigos, no esperemos que lleguemos hasta el punto de aguantar hambre. Quizá nadie llegue a hacer estas cosas que se hacían en este tiempo, que estas mujeres hasta sus propios hijos se comían por no aguantar hambre. Pero sí, el hambre es una de las consecuencias cuando los pueblos, cuando las naciones son cercadas. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Recibamos el consejo del rey. No olvidemos las palabras del rey a esta mujer. Si Jehová no te salva, yo menos podré salvarte. Como quien decía, pon tu mirada en el Señor, que Él es el único que puede librarte. Si Él no lo hace, pierdes tu tiempo conmigo, que nada puedo ayudar. Entonces el hambre era demasiado severa, que aún se estaban comiendo a sus propios hijos
para sobrevivir. Segunda de Reyes 7:18 dice: Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. Vemos que Dios es clemente, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Cuando el rey escuchó las palabras de aquella mujer, que hasta sus hijos estaban comiendo por causa del hambre, el rey rasgó su vestido, echó polvo sobre su cabeza, se sintió humillado, se sintió lastimado, pero también se airó. Y se airó contra el profeta del Señor, que era Eliseo en ese tiempo. Fue y lo buscó y le dijo que por qué había causado tan grande mal en Israel. El profeta no pudo responderle otra cosa que la verdad, que es por causa de su maldad y la maldad de Samaria. Pero le dijo también que el Señor es bueno y que el día de mañana, el día después que el rey lo estaba visitando, en la puerta de Samaria se estará vendiendo flor de trigo, que es la harina, y también la cebada, que es un cereal que se comía ahí en Israel. Y vemos que al día siguiente el Señor cumplió como lo había prometido. El hambre ya estaba al extremo en que aún las mujeres estaban comiendo a sus hijos. Pero el Señor quiso tener misericordia de ellos. El Señor quiso ser fiel como siempre lo ha sido. Y les dio comida. Libró al pueblo de esa gran hambre y de esa gran mortandad que estaba causando el hambre. Porque la Biblia no registra cuántos murieron por esa hambre, pero podemos estar seguros que fueron muchos. En Romanos 10:13 dice así: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando estamos hablando de salvación, empezamos por nuestra alma. Dios necesita salvar nuestra alma. O sea, Dios necesita que en este tiempo nos humillemos delante de Él para vivir nuestra vida en su camino, obedeciendo a sus mandatos, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y todo el que ponga su mirada en el Señor, humillado delante de Él para hacerlo así, ciertamente será salvo. Pero aún en este tiempo, aún con esta pandemia, si tú quieres poner tu mirada en el Señor, si tú quieres reconocer que el Señor es el único que puede librarte de esta enfermedad en este tiempo, de este virus, y que también te librará del hambre si te toca mirar. Si tú quieres creerlo así, hoy puedes humillarte delante del Señor y Él lo hará así por tu vida. Entonces, hoy Dios quiere librarte de los males de este mundo que nuestros ojos están mirando, pero Dios también quiere salvarte y quiere darte la vida eterna. Entonces, hoy puedes conocer al Señor. La Biblia circula por todas partes del mundo, aún en las redes sociales, en el internet. No cuesta conseguir una Biblia. Por medio del estudio de la Biblia se conoce al Señor. Y conociendo al Señor, conoceremos su fidelidad y sabremos que en realidad Él está listo para ayudarnos en todo tiempo en que seamos afligidos. Es mejor buscar a Dios cuando estamos en paz y celebrar nuestra alegría delante de su presencia, para que cuando estemos tristes, el Señor nos consuele, para que cuando estemos en necesidad, el Señor nos aliviane. El Señor todo lo es y todo lo puede. Así como dijo el rey: si Jehová no te salva, yo menos lo haré. Y hoy tienes que entender que la solución no está en los gobiernos, no está en los representantes de tu área, no está en el alcalde. La solución está en el Señor, en Dios el Todopoderoso. Así es que, ¿quieres librarte de esta pandemia? ¿Quieres librarte de las consecuencias que traerá esta pandemia? La solución es el Señor, Dios el Todopoderoso. Espero en Dios que este mensaje
haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes que hayan escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.